En las áridas colinas de Andalucía, donde los olivares se extienden como alfombras de plata bajo el sol mediterráneo, se erguía la metrópolis cosmopolita de Madrid. Era en ese universo de ambición y vanguardia donde vivía un hombre cuyo nombre comenzaba a resonar con reverencia en los círculos más exclusivos de la arquitectura europea. Mateo Castillo, a sus 30 años, poseía no solo una belleza castellana marcante, con una mandíbula firme y una mirada gris y pensativa que parecía analizar las estructuras del mundo, sino también un porte elegante y contenido que lo destacaba en cualquier ambiente. Sus hombros anchos, siempre cubiertos por trajes de diseño impecablemente cortados, y su pelo oscuro, meticulosamente despeinado, lo convertían en uno de los profesionales más prometedores y codiciados de su generación. Mateo era el arquitecto estrella del Grupo Axis, una de las firmas de construcción más poderosas de España, un coloso que erguía el futuro en hormigón y acero. Había estudiado en Londres, absorbiendo el minimalismo brutalista, y regresado a Madrid con una visión modernista y audaz, especializándose en rascacielos de cristal que perforaban las nubes y urbanizaciones de lujo que eran como fortalezas de tranquilidad para los ultrarricos. Sus proyectos eran fríos, precisos y aclamados por la crítica, verdaderos monumentos a la eficiencia, al lujo contemporáneo y a una cierta soledad elegante. Era respetado no solo por su talento innegable, sino también por su capacidad implacable para liderar equipos complejos y cerrar contratos millonarios con una confianza tranquila y un apretón de manos firme. Pero Mateo cargaba un secreto, un vacío que lo atormentaba en las horas silenciosas de la madrugada, cuando, desde la planta 40ª de su apartamento acristalado, con vistas al Paseo de la Castellana, el reflejo que le devolvía la mirada parecía el de un extraño exitoso. Su compromiso con Isabel Rivas no había nacido de una pasión arrolladora, sino de una compatibilidad calculada, una fusión de marcas personales. Isabel era la dueña de la galería de arte más de moda del barrio de Salamanca, hija de un influyente banquero, y representaba la pareja perfecta según las expectativas de su círculo social. Era una mujer deslumbrante, de una belleza fría y escultural, inteligente de una manera afilada, que se movía con la gracia cosmopolita de quien ha nacido entre ferias de arte en Basilea y vacaciones en Ibiza. Sin embargo, Mateo albergaba profundas dudas sobre su futuro con ella. Isabel era ambiciosa, pragmática, y veía su relación como una alianza estratégica, una fusión de legados. En público, eran la pareja perfecta, fotografiados para las revistas de sociedad, la personificación del éxito madrileño. En privado, sus conversaciones raramente pasaban de la superficie, atrapadas en agendas, eventos sociales y en el frío análisis de inversiones. Él había crecido en Alquería Blanca, un pequeño y olvidado pueblo blanco en la provincia de Málaga, y su infancia había estado marcada no por el olor a asfalto, sino por el de jazmín y tierra mojada. Una infancia marcada por una promesa susurrada bajo la sombra de un olivo centenario, intercambiada con su mejor amiga, su alma gemela de la infancia, Elena. Habían prometido explorar el mundo juntos, él construyendo ciudades y ella descubriendo historias. Pero la vida, la ambición y la muerte súbita de su padre lo llevaron lejos, y él, con la culpa silenciosa de un desertor, nunca más miró hacia atrás. Mientras tanto, a cientos de kilómetros de los rascacielos de Madrid, en el pueblo de Alquería Blanca, donde el tiempo parece moverse al ritmo lento de la campana de la iglesia, vivía una joven cuya vida era el opuesto completo del mundo de Mateo. Elena Soto, a sus 29 años, poseía una belleza serena y auténtica, que no necesitaba maquillaje caro ni ropa de diseño para brillar. Sus ojos castaños, del color de las aceitunas maduras, reflejaban una sabiduría y una melancolía forjadas por la pérdida y la responsabilidad prematura. Su pelo castaño, largo y ondulado, era frecuentemente recogido en un moño deshecho, señal de una mujer práctica y sin tiempo para vanidades. Elena vivía en una casa de 2 plantas, con paredes encaladas y ventanas con rejas de hierro forjado y macetas de geranios rojos. Era la casa de su abuela, y ahora albergaba la librería y café El Olivo Centenario,
el negocio que se había convertido en el sustento, el refugio y el propósito de su vida. El lugar, aunque modesto, era un santuario de calidez, con el olor a café recién hecho mezclado con el aroma de papel antiguo y magdalenas caseras. Las paredes irregulares, las estanterías de madera oscura repletas de libros que iban desde García Lorca hasta ediciones raras de poetas locales, y las pequeñas mesas con manteles de ganchillo creaban un ambiente que contrastaba brutalmente con los espacios de mármol y cristal que Mateo proyectaba. La vida de Elena había cambiado drásticamente 5 años antes, con la muerte de su abuela, la mujer que la había criado como a una hija. La abuela Carmen había sido la cuentacuentos del pueblo, una figura amada, y su librería el corazón cultural y social de Alquería Blanca. Su muerte no solo dejó un vacío emocional devastador en el pecho de Elena, sino también una montaña de deudas que amenazaban el legado de la familia. Elena, que estaba con las maletas hechas para ir a la Facultad de Filología en Granada, tomó una decisión que definiría su vida. Deshizo las maletas, canceló la matrícula y abandonó sus propios sueños para salvar el sueño de su abuela. Con una determinación que ocultaba su profundo luto, se hizo cargo de la librería. Su rutina era implacable. Se levantaba antes del amanecer para hornear las magdalenas y preparar la tostada con tomate y aceite para los primeros clientes. Pasaba el día atendiendo a los parroquianos, que eran más amigos que clientes, llevando las cuentas, el inventario, y por la noche, exhausta, leía los clásicos de la literatura española que no pudo estudiar en la universidad. Sus manos, que deberían estar pasando las páginas de manuscritos antiguos, estaban callosas de cargar cajas de libros y fregar el suelo de terracota, pero nunca se quejaba. Su prioridad era mantener viva la memoria de su abuela y el espacio que era un punto de encuentro para la pequeña y unida comunidad. El destino, sin embargo, tejía un plan para reunir estas dos vidas que se habían separado por una promesa rota y un océano de diferencias. En una mañana de otoño, cuando la luz dorada de Andalucía bañaba las paredes blancas de Alquería Blanca, Mateo recibió la tarea que más temía y en un rincón secreto de su corazón más deseaba. El grupo Axis había ganado la licitación para construir un hotel boutique de lujo en Alquería Blanca. El proyecto, concebido por un arquitecto de renombre internacional, era un cubo de cristal y hormigón, un diseño ultramoderno destinado a atraer a turistas ricos de todo el mundo. Mateo, por ser del pueblo y conocer la idiosincrasia local, como dijo su jefe, fue enviado para supervisar las etapas iniciales y calmar cualquier resistencia que pudiera surgir. Llegó a Alquería Blanca en su coche de lujo, el vehículo pareciendo una nave espacial anacrónica en las calles estrechas y sinuosas. Se sentía un invasor en su propia tierra. El pueblo parecía más pequeño, más silencioso que en sus recuerdos, pero la belleza deslumbrante de las casas blancas y el contorno familiar de la sierra alrededor despertaron una oleada de nostalgia tan dolorosa que casi le hizo dar media vuelta. Buscando un café, un lugar para respirar antes de empezar su trabajo de traidor, entró en el único lugar que parecía abierto y acogedor en la plaza principal, la librería y café El Olivo Centenario. El nombre lo golpeó como un puñetazo. La campanilla de la puerta sonó, un sonido delicado y antiguo, y una mujer se giró desde detrás del mostrador de madera oscura. Fue entonces cuando sus miradas se encontraron a través del espacio de una década y de una vida entera. El tiempo se detuvo. Se congeló. Elena lo reconoció al instante. El chico delgado con quien había compartido secretos y sueños de infancia, ahora era un hombre, vestido con una elegancia que no pertenecía a aquellas calles, con una tristeza en los ojos que ella no conocía. Mateo sintió que el aire le faltaba en los pulmones. La niña de trenzas y rodillas raspadas, cuya risa resonaba en sus recuerdos más felices, era ahora una mujer, con una belleza madura y una melancolía en los ojos que él no conocía, pero que, de alguna forma inexplicable, sentía que era culpa suya. Había algo en su postura, en la manera en que se secó las manos en un delantal de lino que lo cautivó al instante. Por primera vez en años, Mateo se sintió verdaderamente interesado en algo más allá de planos, presupuestos y cronogramas. La reunión con el alcalde y los concejales tuvo lugar en el ayuntamiento.
una sala con muebles pesados de madera y retratos de alcaldes del siglo pasado. Mateo, junto a su jefe, un hombre pragmático e impaciente llamado Ricardo Vargas, presentó las diapositivas del proyecto. Vargas hablaba con un entusiasmo forzado sobre el progreso, los empleos y la modernidad que el hotel traería al pintoresco pero estancado pueblo. Mateo, observando los rostros preocupados de los vecinos, sentía cada palabra como una traición personal. Desde su posición podía ver la plaza del pueblo por la ventana, donde la gente comenzaba a reunirse, susurrando entre sí. Fue entonces cuando la puerta del salón se abrió con un crujido. Elena entró, no como la dueña de un café, sino como la portavoz de una comunidad aprensiva. Sin ceremonias, caminó hasta el frente de la sala e interrumpió la presentación. Sus mejillas estaban sonrojadas por la indignación, y sus ojos color aceituna brillaban con una determinación feroz que la hacía aún más bella. Con la valentía que nace del amor por la propia historia, se plantó ante la mesa y comenzó a hablar con una pasión que dejó a todos en silencio. «Señores», comenzó ella, la voz firme y clara, «con todo el respeto, ustedes no pueden venir aquí y destruir el alma de nuestro pueblo en nombre de un progreso que no nos sirve. Este pueblo no es un decorado para un hotel de lujo, es nuestro hogar, es nuestra memoria viva. Cada pared encalada, cada maceta de geranios, cuenta la historia de nuestros abuelos, de gente que construyó este lugar con sudor y fe. Ustedes hablan de empleos, pero ¿qué tipo de empleos? De camareras y botones, para servir a turistas que vienen a ver una historia que ustedes mismos estarán destruyendo». Ricardo Vargas la miró con un desdén mal disimulado, evaluando su ropa sencilla y su rostro sin maquillaje. «Mi joven, usted claramente no entiende de economía y desarrollo. Este proyecto pondrá a Alquería Blanca en el mapa del turismo de lujo internacional». «Ya estamos en el mapa», replicó Elena con más vehemencia, dando un paso adelante. «En el mapa de la historia de Andalucía, de la cultura, de la identidad de un pueblo. No permitiremos que cambien nuestra alma por hormigón y cristal para construir un hotel que podría estar en cualquier lugar del mundo, pero que no pertenece a este lugar. Ustedes quieren convertirnos en figurantes en nuestra propia historia». Vargas se levantó, la paciencia agotada. «Una librera ignorante y sentimental no va a darme lecciones de urbanismo y negocios. Seguridad, por favor, saquen a esta señora para que podamos continuar con la reunión». Fue en ese momento que algo fundamental cambió en Mateo. Observando la valentía de Elena, su pasión genuina, su lógica irrefutable y la manera irrespetuosa y clasista con que su jefe la trataba, sintió una oleada de vergüenza e indignación que lo sacudió hasta el alma. Sin pensar, se levantó y se interpuso físicamente entre Vargas y Elena. «Un momento, Ricardo», dijo Mateo, la voz tranquila pero cargada de una autoridad gélida que sorprendió a todos en la sala. «La señora Soto tiene todo el derecho a expresar su opinión y, francamente, después de escuchar sus argumentos, estoy de acuerdo con cada palabra que ha dicho. Este proyecto, tal como está, es una agresión a la identidad de este pueblo». Vargas lo miró incrédulo, el rostro contorsionándose de rabia. «Mateo, ¿qué estás diciendo? ¿Estás defendiendo a esta campesina en contra de un proyecto de millones de euros de nuestra propia empresa? Es un negocio». «Exactamente por eso», respondió Mateo, mirando no a su jefe, sino a Elena. «Y el mejor negocio es el que respeta a la comunidad en la que se inserta. Una arquitectura que no dialoga con la historia y la cultura local no es arquitectura, es solo construcción. Y un proyecto que destruye la cultura local para generar beneficios no es el tipo de legado en el que creo. Y no es el tipo de negocio del que el Grupo Axis debería enorgullecerse». La tensión aumentó. Vargas, sintiéndose traicionado y humillado públicamente por su propio protegido, comenzó a insultar a Elena. Fue entonces cuando Mateo perdió la compostura. Con un movimiento rápido sujetó el brazo de su jefe. «El negocio está cancelado, Ricardo, y te sugiero que nunca más le hables a ella, ni a nadie de este pueblo, en ese tono». Elena, aún procesando lo que acababa de presenciar, se acercó tímidamente a Mateo después de que Vargas y su equipo se retiraran, furiosos y vociferando amenazas. «¿Estás bien?», preguntó ella, la voz suave en contraste con su fuerza de minutos antes. «No tenías que haber hecho eso.
Sé defenderme. Mateo la miró directamente a los ojos por primera vez desde la infancia, viendo en ellos un universo de historias no contadas, y sintió una conexión que el tiempo y la distancia no habían borrado. «Sé que sabes», respondió él con una sonrisa triste, «pero creo que te debía una defensa después de tantos años de silencio». Mateo debería haber vuelto a Madrid esa misma noche, pero con el pretexto de reevaluar el proyecto y mitigar los daños, decidió quedarse. La excusa oficial era profesional, pero la verdad es que no podía soportar la idea de dejar a Elena de nuevo. Necesitaba entender qué había pasado con ellos, con la promesa que habían hecho, con la vida que él había abandonado. Empezaron a caminar por las calles encaladas, un paseo que era un viaje en el tiempo. Él, con su traje caro y sus zapatos italianos, y ella, con su vestido sencillo y sus alpargatas gastadas, un contraste que atraía las miradas curiosas de los vecinos que los veían pasar. Mateo sentía el peso de cada edificio que no había construido, de cada carta que no había escrito, de cada visita que no había hecho. «¿Por qué nunca volviste, Mateo? Ni siquiera cuando murió la abuela Carmen», preguntó ella finalmente, la voz sin acusación, solo una tristeza antigua. La pregunta quedó suspendida en el aire cálido de Andalucía cuando se detuvieron frente al olivo centenario de la plaza, el mismo bajo el cual habían enterrado una cápsula del tiempo con sus sueños de niño. Se encontró compartiendo con ella su vida de una forma que nunca había hecho con nadie, ni siquiera con Isabel. Habló de la presión aplastante tras la muerte de su padre, la necesidad de triunfar a toda costa para mantener a su madre y a su hermana. Habló del hambre de demostrar su valía en un mundo que no era el suyo, un mundo que lo veía como un talentoso chico del sur, y habló del vacío, de la sensación de que cuanto más alto subía en sus rascacielos, más desconectado de sí mismo se sentía. «A veces siento que estoy viviendo la vida que otro ha planeado para mí», admitió, la voz baja, sorprendido por su propia vulnerabilidad. «Tengo todo lo que supuestamente un hombre debe desear: éxito, dinero, una novia guapa e influyente. Pero cuando me levanto por la mañana no siento alegría, siento el peso del próximo plazo». Elena, por su parte, habló de su propio viaje, del dolor punzante de perder a su abuela, que era su único puerto seguro, del peso de llevar un legado familiar lleno de deudas, de los sueños que tuvo que posponer indefinidamente. Pero habló sin amargura, con una dignidad y una aceptación serenas que lo impresionaron profundamente. Cuando la abuela se fue, confesó, la mirada perdida en las montañas lejanas, pensé que mi vida también se había acabado. Tenía tantos planes, tantos sueños de marcharme, pero entonces me di cuenta de que, a veces, la vida te da raíces en lugar de alas. Y descubrí que hay una fuerza inmensa en pertenecer a un lugar, en cuidar de una historia. Mientras hablaban, el sol comenzó a ponerse, pintando el cielo de alquería blanca con tonos anaranjados, rosados y lilas. Mateo se dio cuenta de que no pensaba en plazos, en contratos, en Isabel, en nada de lo que normalmente ocupaba su mente las 24 horas del día. Estaba presente, verdaderamente presente, por primera vez en años. La llegada de Isabel al día siguiente fue como una tormenta de verano, súbita y violenta. Avisada por un Vargas furioso, vino a Alquería Blanca para meter en vereda a Mateo. Su presencia, con sus maletas de diseño, sus gafas de sol de marca y su impaciencia con la lentitud de la vida en el pueblo, era un choque de mundos. La confrontación tuvo lugar en la librería de Elena. Isabel entró, analizando el ambiente con una mirada que mezclaba desprecio y curiosidad antropológica, y encontró a Mateo y Elena riendo mientras organizaban una estantería de libros de poesía. «Mateo, cariño», dijo ella, la voz dulce como la miel, pero los ojos fríos como el hielo. «Creía que estabas trabajando, no divirtiéndote con la gente del lugar». La tensión era tan densa que se podría haber cortado con un cuchillo. Isabel trató a Elena con una cortesía condescendiente, haciendo preguntas sobre la librería que eran insultos velados, dejando claro que la veía como una distracción insignificante, un capricho exótico de su sofisticado prometido. Pero la verdadera crisis llegó días después. Elena recibió una orden de desahucio.
El edificio de la librería, que su familia había alquilado durante décadas al mismo propietario, había sido comprado por un fondo de inversión anónimo, vinculado al Grupo Axis. Era una maniobra clara de Vargas para presionar al pueblo y castigar a Mateo a través de Elena. Elena quedó devastada. Para ella, aquello era la prueba final de que el mundo de Mateo solo traía destrucción. Se enfrentó a él, con el corazón roto por la traición que creía haber sufrido. ¿Por eso te quedaste? ¿Para utilizarme como un peón en tu juego? ¿Para utilizar a mi pueblo? Mateo, que no sabía de la maniobra, se sintió culpable y furioso. Sin dudarlo un segundo, hizo una serie de llamadas. Usó sus propios recursos, sus ahorros de una década de trabajo duro, bonificaciones e inversiones, e hizo una contraoferta irrechazable al fondo de inversión, comprando él mismo el edificio. Fue un movimiento financieramente arriesgado que comprometió gran parte de su patrimonio, pero que salvó la librería y demostró su compromiso de una forma que las palabras jamás podrían. Cuando le entregó la nueva escritura, a nombre de ella se quedó sin palabras, mirando el papel con las manos temblorosas. «No tenías que haber hecho esto», susurró, las lágrimas finalmente asomando. «Necesito hacerlo», respondió él, sujetándole las manos. «Necesito arreglar lo que rompí hace mucho tiempo. Te necesito a ti». Aquella noche, bajo las estrellas del cielo cristalino de Andalucía, rompió su compromiso con Isabel por teléfono, en una conversación corta, dolorosa y definitiva. Y entonces, en el pequeño balcón con macetas de geranios, con el olor a dama de noche en el aire, besó a Elena. Fue un beso que llevaba el peso de años de anhelo, de promesas rotas y, finalmente, de un reencuentro que parecía destinado a suceder. Pero la realidad tenía planes crueles. Vargas, enfurecido por la insubordinación de Mateo y la pérdida del compromiso con la hija de un banquero, decidió jugar sucio. Usó su influencia para amenazar con cancelar no solo el proyecto del hotel, sino todas las inversiones planeadas para la región, lo que sumiría al pueblo en una crisis económica sin precedentes. La comunidad, que había empezado a ver a Mateo como un héroe, ahora, con miedo, lo veía como la causa de sus problemas futuros. La presión era inmensa. Mateo se vio en una encrucijada. Podía volver a Madrid, pedir disculpas, humillarse y tal vez salvar su carrera, pero perdería a Elena para siempre, convirtiéndose en el hombre que más despreciaba. O podía quedarse y luchar, pero arriesgaría el futuro del pueblo que amaba. Fue entonces cuando tuvo una idea. Pasó noches en vela, no en su portátil de última generación, sino en una mesa de dibujo, con lápiz y papel. No proyectó un cubo de cristal, sino que estudió la arquitectura mudéjar local, habló con artesanos, ceramistas y herreros del pueblo, escuchó las historias de los vecinos más ancianos, diseñó un nuevo proyecto, un hotel que no se imponía al paisaje, sino que dialogaba con él. Un proyecto que usaba materiales locales como la cal, los azulejos artesanales y la madera de olivo, que empleaba mano de obra del pueblo, que integraba la librería de Elena como su centro cultural y social, que respetaba la historia en lugar de borrarla. Presentó el proyecto en una nueva audiencia pública, en la misma sala donde se había revelado, pero esta vez no como un arquitecto del Grupo Axis, sino como Mateo Castillo, hijo de Alquería Blanca. Habló con la misma pasión con la que había hablado Elena, pero con la técnica y la visión de un maestro. No presentó solo un hotel, presentó un futuro sostenible y orgulloso para el pueblo. La comunidad lo apoyó al unísono. El Grupo Axis, ante la abrumadora publicidad positiva y la genialidad del nuevo proyecto, no tuvo más remedio que aceptar. Vargas fue apartado del proyecto, y Mateo, ahora como consultor independiente, fue contratado para liderar la construcción. Había elegido. Había renunciado a su meteórica carrera en Madrid para construir algo con significado en su tierra natal. Había cambiado un futuro de éxito garantizado por un presente con propósito. Los meses siguientes fueron de trabajo duro y felicidad sencilla. Mateo y Elena, ahora oficialmente pareja, se convirtieron en socios en todo. Él supervisaba la obra. Ella, el alma del proyecto, se aseguraba de que la comunidad estuviera siempre involucrada, creando cooperativas de artesanos y guías turísticos locales.
La librería floreció. El pueblo redescubrió su orgullo. La familia de Mateo, inicialmente conmocionada por su decisión, empezó a ver el cambio en él. Su madre, al visitarlo, encontró a un hijo que no veía en años, un hombre relajado, sonriente, genuinamente feliz. Vio el amor en sus ojos cuando miraba a Elena y entendió que ninguna carrera de éxito podría darle aquello. Un año después, el hotel fue inaugurado. Era una obra maestra, armonioso, elegante, auténtico. Se convirtió en un éxito rotundo, no solo como negocio, sino como modelo de desarrollo sostenible y respetuoso. En la noche de la inauguración, Mateo llevó a Elena a la terraza del hotel, que tenía una vista deslumbrante del pueblo encalado iluminado bajo un cielo estrellado. ¿Recuerdas nuestra promesa bajo el olivo?, preguntó la voz embargada. De explorar el mundo juntos, sonrió ella, con el corazón encogido de emoción. No exploré el mundo, dijo él, volviéndose hacia ella. Me perdí en él, y necesité volver a casa para encontrarme. Tú eres mi hogar, Elena. Siempre lo has sido. Se arrodilló allí, en la terraza del edificio que era un símbolo de su redención, y sacó del bolsillo no un anillo de diamantes, sino un anillo sencillo de plata, hecho por un artesano local, con una pequeña y delicada hoja de olivo grabada. ¿Quieres casarte conmigo? Las lágrimas de Elena eran de pura alegría. Sí, susurró. Sí, para siempre. Su boda fue en la plaza del pueblo, bajo el mismo olivo centenario, con todo el pueblo como invitado. Fue una celebración de la historia, del reencuentro y del amor que era lo suficientemente fuerte como para reconstruir un futuro. 5 años después, la vida de Mateo y Elena era la sinfonía que habían compuesto juntos. Su estudio de arquitectura, con sede en Alquería Blanca, era renombrado por sus proyectos que honraban el alma de los lugares. Elena, además de dirigir la librería, que se había convertido en una fundación cultural para los niños de la comarca, había finalmente terminado su carrera de filología a distancia. Tenían una hija, Carmen, en honor a la abuela de Elena, una niña de ojos grises como su padre y una sonrisa dulce como su madre, que crecía libre por las calles encaladas. Su historia se convirtió en una leyenda local, contada a los turistas en el café de la librería. La historia del arquitecto que renunció a un imperio de hormigón para construir un hogar de afecto, y de la guardiana de libros que le enseñó que los cimientos más importantes no son de acero, sino de amor y de raíces. Y así, en las calles encaladas de Alquería Blanca, donde el pasado y el futuro aprendieron a caminar de la mano, Mateo y Elena demostraron que, a veces, el mayor éxito no es conquistar el mundo, sino tener la valentía de volver a casa. Historias como la de Elena y Mateo nos recuerdan que el verdadero hogar no es un lugar, sino un sentimiento, y que las promesas del corazón, aunque se rompan, siempre encuentran el camino de vuelta. Si tú también te has emocionado con este viaje de reencuentro, no olvides dejar tu like para ayudarnos a esparcir más amor. Suscríbete al canal para no perderte ninguna de nuestras historias y comenta aquí abajo, ¿te has reencontrado con alguien que cambió tu vida? Nos encantaría leer tu historia. Hasta la próxima.